Hace tiempo, ya algunos años empecé un libro, empecé a escribir una idea que venía dándome vueltas en la cabeza. Y los libros por lo general son vivencias personales. Cuando leemos cualquier libro, algo hay del autor, algo hay de su inclinación política o de sus gustos, de sus hobbies, algo de sus entretenimientos, algo de sus filiaciones a los grupos a los que pertenece. Siempre hay algo. Y evidentemente cuando yo pensaba en escribir ese libro, evidentemente tenía mucho que ver con mi vida. Y era algo ingenuo, pero igual se los voy a compartir. Yo pensaba en aquel entonces que se tardaban mucho los días buenos en llegar. Yo quería que se llegara el día de pago, quería que se llegara la Navidad, quería que se llegara mi cumpleaños, quería que se llegara el sábado. Si se fijan, pues eran momentos que podemos considerar como agradables, amenos, divertidos, algunos económicamente satisfactorios, como el día de pago, por ejemplo. Ya no se diga cuando el día de pago coincide con uno de los días que se pueden decir que son en donde pues vamos a salir a divertirnos, como un viernes o un sábado. En aquel entonces todavía los viernes eran un día divertido, todavía los viernes era uno de mis días favoritos. Ahora por mi trabajo en sábado, pues simplemente el viernes ya no representa esa tal diversión. Pero en aquel entonces sí. Y entonces me di cuenta cierto día que mi vida no era vida, porque yo estaba esperando el viernes, esperando el día 15 para tener dinero, estaba esperando la Navidad para comer aquellos alimentos deliciosos, para reunirme con la familia, o estaba esperando mi cumpleaños para recibir regalos. Y me di cuenta que eso no era vida, porque si bien esos son días amenos y agradables, hay un montón de días entre esas fechas pues que no me resultaban tan agradables. Me di cuenta entonces que me estaba perdiendo la mayor parte de mis días, la mayor parte de mi vida. Y me propuse encontrarles un propósito, porque en aquel entonces me empecé a dar cuenta que mi vida avanzaba muy rápido. Se me estaban escapando los años muy rápido. Cuando era niño, de una Navidad a otra, no parecía un año, parecían siglos. Parecía que llegaba una Navidad y para cuando llegaba otra, parecía que había pasado muchísimo tiempo, mucho más de un año. Y conforme fui creciendo en edad, en estatura, en preocupaciones, en ocupaciones, como que el tiempo se antojaba mucho mayor, como que el tiempo se antojaba que pasaba mucho más rápido y se me estaba escapando la vida, esperando el día de pago, esperando el sábado, esperando el viernes, esperando la fiesta. Y entonces me di cuenta de que tenemos que vivir todos los días. Tenemos que vivir todos los días, aunque no sean divertidos, aunque no sean amenos, aunque no sean festivos, aunque simplemente sean eso, así, días a secas, en donde aparentemente no haya habido nada importante, ninguna visita que recibir en nuestra casa,
ninguna fiesta que festejar, incluso sin siquiera un programa entretenido en la televisión que ver. Hay que vivirlos todos. Me di cuenta de eso y entonces surgió en mi mente la idea de ese libro del que hablaba. Esa historia iba a ser en parte muy parecida a mi vida, como dije, cuando alguien escribe algo, y no solo cuando escribe, sino cuando pinta o cuando filma una película, hay algo de la vida del autor que queda reflejado en su obra. Y esa obra que yo pensaba escribir también no era la excepción. Iba a tratar sobre eso. Iba a ser un personaje que no le encontraba chiste a sus días, a su vida. No quería ir a la escuela, o sea, solo quería vivir sábados y domingos. Quería ser grande para poder cobrar un sueldo, para poder casarse. Quería pasar rápido su época de soltería, quería pasar rápido su época de noviazgo, porque él ya quería entrar de lleno a todas las cosas que se pueden disfrutar en el matrimonio. Él ya quería todo rápido y un día se despierta y se da cuenta que puede lograrlo. No les voy a contar toda la historia porque no he escrito el libro, quizá nunca lo escriba, pero por si acaso lo hago, no les voy a contar todo el libro. Pero en algún momento importante de este personaje que tiene la facultad de irse brincando todos los días, que no le gusta vivir, de repente llega a un momento en su vida en que tiene todo lo que quería. Tiene una hija ya mayor, una hija que se va a casar, ya tuvo a su esposa ya es grande y se da cuenta que vivió realmente muy poco tiempo, vivió realmente muy pocos días. Pero como se los brincó, él no recordaba nada. No recordaba nada de muchos martes, de muchos miércoles, de muchos jueves. No recordaba acontecimientos importantes que habían sucedido. No recordaba conocimientos que se supone que debió haber adquirido, porque veía en sus paredes que tenía diplomas, tenía reconocimientos de haber estudiado tal o cual cosa, pero no recordaba lo que había aprendido, porque se los había brincado, porque no quería. No quiso vivir su tiempo de escuela, le parecía aburrido, le parecía pesado. No quiso vivir sus días de tareas. No quiso vivir los lunes, martes, miércoles y jueves de trabajo. Él solo quería llegar al día de pago. Y no pudo recordar muchas cosas porque no estaban en su mente, porque no las había vivido. Y ya tenía una casa y tenía autos, las cosas propias de una persona mayor, de una persona que ya ha vivido y ha trabajado por mucho tiempo. Pero no recordaba nada. Y llegó a ese momento de su vida en su ancianidad en donde tenía como un Alzheimer anticipado, pero porque él así lo había querido. No recordaba. Algún día lo escribiré para poder anotar todos los detalles que esa persona vivió. Pero lo que sí puedo decir es que al final de su vida se sintió con su vida mocha, una vida inútil, porque no había vivido todos los días que no había querido vivir porque le parecían vanos. Ese libro, si Dios quiere, algún día se va a llamar El afán de cada día. Y en él voy a tratar de explicar cómo fue que yo me di cuenta que tenía que pasar por el afán de cada día. Hay algunos días en los que tenemos mucho que hacer, mucho trabajo que realizar y no hay nada divertido. Incluso hay días en los que quizá en nuestra alacena no hay suficiente comida, o por lo menos la comida que quisiéramos comer. Hay días en los que por algunas cuestiones se nos va acabando el dinero de la semana o de la quincena y ni siquiera tenemos para completar la gasolina para llegar al día de pago. Y quisiéramos brincárnoslos, pero no. Dios nos regala cada día de nuestra vida y cada día de nuestra vida es útil en nuestro crecimiento.
en nuestra espiritualidad. Cada uno de esos días, incluso quizá esos días, los más pesados, los más difíciles, los más áridos, son los que más nos llevan a alcanzar la santidad. Esa santidad que necesitamos para llegar al final de nuestras vidas y poder acceder al cielo, acceder a la casa del Padre, así santos, con una vestidura blanca, limpia, pura, digna, para poder entrar a la casa del Padre, que es nuestro destino al final de cuentas. Aquel personaje del que hablo, que no existe nada más que en mi cabeza y ahora quizá también en la de ustedes, se dio cuenta tarde de eso. Y en mi libro no va a tener esa segunda oportunidad en la que, como en muchas historias, el personaje se despierta y se dio cuenta que estaba soñando. En mi libro no. En mi libro no va a estar soñando, va a ser cierto. Pero que la vida inútil de ese personaje de mi libro me sirva a mí y les sirva a ustedes también, con el favor de Dios, para dedicarle a cada día en adelante su afán y agradecerle a Dios por cada día árido, por cada día que no vamos a tener dinero en nuestra bolsa, por cada día que vamos a tener que trabajar, por cada día inútil que vamos a vivir de aquí en adelante. Porque será inútil para nuestra mente, para nuestra mente que quiere divertirse, que quiere pasar siempre días amenos y agradables. Pero no lo será para nuestro espíritu. A nuestro espíritu le hace falta pasar por cada día de desierto cuando tengamos alguna prueba. Le hace falta pasar por cada día de esfuerzo en el trabajo, en la escuela, por cada día de trabajo doméstico. Cada momento que pasamos con nuestra familia, con ese hermano, con esa hermana, con ese esposo o esa esposa, ese hijo que nos da lata, que sufrimos cuando estamos con él y escuchamos su voz y vemos que no se porta como quisiéramos, porque no son el esposo, la esposa o el hijo que queríamos y que esperábamos. Pero tenemos que vivirlos, tenemos que acercarnos, tenemos que estar cerca. Tenemos que estar cerca para ver cuando nuestros hijos empiezan a hablar distinto o empiezan a portarse distinto, empiezan a hablar distinto, para poder tomar medidas, para poder aconsejar, ayudar. Tenemos que estar ahí en nuestra recámara todos los días para ver cuando nuestra esposa se aleja, cuando nuestro esposo se aleja, cuando deja de hablar, cuando se empieza a portar distinto. Tenemos que saber todos los días cómo habla, cómo se porta, cómo se mueve, para poder distinguir cuando algo le está molestando, para poder decirle: algo te pasa, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Soy yo el problema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que estar ahí cada vez que nuestros hijos llegan a la casa y ver cómo hablan, con quién se juntan, a dónde salen, qué están haciendo. ¿Son días difíciles? ¿Son días duros? Claro que sí. Igual que los días en los que nos vamos a quedar quizás sin trabajo, sin empleo, y vamos a tener que pasar un mes o 2 meses o más tiempo buscando trabajo. Tenemos que vivir cada uno de esos días, porque esos días nos van a fortalecer. Y cada uno de esos días nos va a servir para después, cuando obtengamos de nuevo un trabajo y tengamos lo que necesitamos y tengamos a nuestra familia reunida, poder decir: gracias, Señor, porque noto la diferencia, porque sé lo que es estar en problemas y ahora te agradezco porque no tenemos el problema. Sé lo que es estar solo y ahora mira, estoy en compañía. Sé lo que es pasar por el desierto descalzo y quemarme los pies en la arena caliente. ¿Por qué lo noto? Porque ahora mis pies descalzos caminan en este pasto verde en el que tú me permites caminar ahora, feliz, a gusto, contento. De otra forma no vamos a notar la diferencia. Entonces, ahí está. Ese libro que quizá nunca escriba,
pero hoy al compartírselos, quizás se logre un poco lo que yo quería lograr con ese libro, lo que quiero lograr con ese libro. Estoy esperando quizás a jubilarme. Quizá nunca lo escriba, o quizás sí. Pero si hoy a ti de algo te sirve lo que te estoy diciendo, habrá cumplido su objetivo. El afán de cada día, vívelo. No te digo que lo disfrutes, porque hay días que simplemente no son para disfrutarse. No te digo que disfrutes cada día de tu vida, yo solo te digo, vívelos. No los dejes pasar. Mi hijo mayor estudia física y yo hace poco le hice una pregunta pensando que quizá ya existía algún software de computadora que pudiera hacer un cálculo de lo que para un niño significaba un año, pensando que cuando uno ya es mayor, cuando uno se hace adulto, un año se pasa rapidísimo. No tiene relación, y quizá tú lo estás viviendo, aunque quizás aún seas joven, quizás estás viviendo eso que yo digo que es que cuando eras niño de una Navidad a otra parecía que pasaban siglos. Después no eran siglos, crecimos un poco más y ya después como que ya no duraban tantos siglos, como que eran lustros. Después sí llegó un momento en que tuvimos la sensación de que sí, un año es lo que dura de una Navidad a otra, y es lo que siento yo que pasó, un año. Pero pasando cierta edad, como que los meses se pasan más rápido, las semanas se pasan más rápido, y los días se pasan más rápido. Por tanto, de una Navidad a otra, ni siquiera tiene uno la sensación de que pasó un año. Cuando uno menos piensa, está uno quitando, eso pasa en mi casa, está uno quitando el árbol de Navidad, de la Navidad que pasó, cuando otra vez a sacar otra vez las cajas de las esferas del nacimiento y del árbol, porque resulta que ya otra vez hay que empezar a ponerlo. La vida se pasa muy rápido. Y yo le preguntaba a mi hijo si no tenía un software que alguien hubiera ideado para hacer ese cálculo, esa comparación de, para un niño, qué percepción tiene de que dura el tiempo de una Navidad a otra, y a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20, me interesaba saber para decir, a ver, ¿qué diferencia hay entre la percepción que yo tenía de cuando era un niño a ahora, a la edad que tengo? Y me dijo mi hijo que era interesante mi planteamiento, pero que no conocía de un software así, que tuviera ese tipo de cálculos. Estudia física y también matemáticas, él está en la universidad. Entonces, así quedó, sino que él un día me dijo que no había conseguido el software, pero que había conseguido un artículo que me iba a ayudar a entender qué era lo que estaba pasando. Yo conseguí ese artículo, lo leí en el internet, y resultó que se había hecho un estudio, alguien tuvo también esa inquietud, e hicieron un estudio. Empezaron a hacer sus encuestas, empezaron a hacer todo ese estudio, y llegaron a una conclusión, y sí me ayuda, sí me ayudó a entender. No me ayudó a hacer el cálculo de la diferencia de percepción en tiempo, pero sí por qué sucede. Y yo te lo voy a decir. Según ese estudio, nosotros los que cuando ya estamos mayores sentimos que el año se pasa más rápido, que los meses son cada vez más cortos, que las semanas se pasan volando, y ya no se diga un día. Y tiene que ver con las preocupaciones. Tiene que ver porque estamos preocupados de si vamos a tener para comprar el súper, de si vamos a tener para salir de vacaciones, si vamos a tener para pagar la siguiente colegiatura, si vamos a tener así. Es en base a las preocupaciones, y estamos siempre esperando que pasen rápido los tiempos para poder cubrir esas necesidades. Se parece al planteamiento que yo hacía en mi libro. Tiene que ver con la siguiente preocupación. Si estamos viviendo
Un sábado que tenemos el dinero para comprar el súper, vamos, compramos el súper y ya nuestra mente está preocupada por ver si vamos a poder el próximo sábado volver a comprar el súper. Estamos de vacaciones y estamos a la mitad de las vacaciones y estamos preocupando porque ya vamos a regresar al trabajo. Y estamos en el trabajo, regresamos al trabajo y empezamos a pensar en las vacaciones. Y sí, ¿por qué no? Estamos en Navidad, estamos disfrutando de la Navidad, de la familia, de los alimentos, del convivio, de la celebración, y ya estamos pensando en los regalos y en la siguiente Navidad. De eso concluyó el estudio. Entonces, podemos hacer algo para revertirlo. Yo te invito a que lo intentes. Yo te invito a que lo hagas. No vivas preocupado por la siguiente quincena. No vivas preocupado por el siguiente evento o por la siguiente fiesta o por la siguiente reunión. A veces en la iglesia, yo tengo una comunidad preciosa en el movimiento familiar cristiano. Pertenezco junto con mi esposa y la familia, pertenecemos al equipo de Querigma y son unas reuniones bien divertidas, muy amenas, fraternas, disfrutamos mucho. Pero caí en la cuenta, porque cae uno en esa trampa mental de que apenas estaba terminando una reunión cuando ya estaba pensando en regresar a la siguiente, qué iba a pasar en la siguiente reunión. Y así muchas veces nos enganchamos, nuestra mente se engancha así, con la siguiente necesidad, con el siguiente buen evento, con la siguiente festividad. No te enganches. Vive cada día así, con lo que trae. Disfruta a tu familia, y si no la puedes disfrutar, está bien, no la disfrutes, pero yo te digo una cosa: si tú no estás disfrutando a tu familia, no te preocupes por eso, vive el día. Está ahí con ellos, llega temprano a casa, no te vayas y te acuestes. Cena con ellos, escucha lo que platican, ve lo que están haciendo de tarea. Ve de qué se trata, intégrate a tu familia y vas a ver cómo tu presencia, tu influencia ahí en tu casa empieza a modificar conductas de los demás y también tuya. Y vas a empezar a disfrutar tu casa. Vas a empezar a disfrutar un poco más tu trabajo. Eso no te lo garantizo tanto. Depende de tu trabajo. Hay trabajos que son sufribles y los vas a sufrir todos los días de tu vida. Pues también ofrécelo, pero vívelo. No te lo brinques. No dejes que tu mente se evada y que se pierda ese día. No te pierdas ya ningún minuto de tu día y vas a ver cómo tus años van a empezar a durar más. Tus meses van a empezar a rendirte más. Tus semanas también. Y vas a dejar de sentir, si lo estás sintiendo ahorita, que la vida se te escapa. Amén. Yo te comparto eso hoy. El libro no sé si algún día te lo podré compartir, pero por lo menos hoy recibiste un adelanto. El afán de cada día. Cada día tiene su propio afán. Dedícaselo, esfuérzate y recibirás la recompensa. La vida que es Dios te lo recompensará. El que le hayas dicho: sí, Señor, acepto la vida como tú me la das, porque también espero en ella beneficios que voy a recibir si yo te digo: Señor, te ofrezco mi día. Este día del que no espero nada, te lo pongo en tus manos. Haz maravillas en él y el Señor las hará. Amén. Pues que sea con el favor de Dios. Bendiciones. Ya voy llegando a casa.